Que Dios les bendiga a todos, qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy viernes 17 de octubre. Gracias a Dios que es viernes, estamos en nuestra serie Héroes de la Fe. Hoy es el día 28 y este devocional se titula Dios fuerte, yo débil. Continuamos estudiando la lista de héroes de la fe en Hebreos 11, que como decíamos ayer, pues el autor de Hebreos comienza a ir por toda la historia del pueblo de Dios, narrando lo que hicieron los hombres y mujeres de la fe, pero llega un punto en el que dice, no puedo contarlos todos. Así es que termina con una lista de nombres de las cuales no nos dice mucho de ellos, pero nosotros sí sabemos lo que hicieron estos personajes porque leemos la Biblia y encontramos sus historias y nos damos cuenta que estos últimos personajes que menciona el autor de Hebreos, varios de ellos tienen una reputación cuestionable. El día de ayer hablamos de Barak y Gedeón, que fueron personajes que no confiaron por completo en Dios, que tenían sus dudas y que sin embargo Dios los usó. Hoy vamos a hablar acerca de Jefté y Sansón, otros dos personajes de reputación bastante cuestionable que no siempre se portaron bien, pero que también Dios usó. Y esto nos recuerda que Dios toma lo vil del mundo para avergonzar a lo que se cree sabio. Así le hace Dios. Dios toma a ti y a mí, gente con defectos, pero que Él transforma, limpia y usa para sus propósitos. Hoy vamos a hablar acerca de Jefté y Sansón, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este viernes, gracias a ti que es viernes, Dios mío. Pedimos el día de hoy tu palabra, para vivir el día de hoy conforme a tu palabra, Señor. Realmente somos imperfectos, tenemos nuestras fallas, pero nos ponemos en tus manos para ser usados. Límpianos, Señor, transfórmalos, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a Hebreos 11:32, lo leo una vez más, que dice así. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Hablemos de Jefté y Sansón. ¿Quién es Jefté? Jefté es uno de los jueces de Israel. Recuerden, en esta época de los jueces, el pueblo de Dios está, pues, en la corrupción. La frase que se repite es, y cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había Dios sobre Israel. Y como dijimos ayer, el punto es que el pueblo de Dios no obedecía a Dios. Y toda esta época es una época en la que el pueblo de Dios no está siguiendo a Dios, no se están comportando bien, cada quien hace lo que bien le parece. Y los líderes del pueblo de Dios también reflejan eso. Sin embargo, Dios llama a personas para que aún en medio de esa oscuridad, Dios permita que su luz brille. La luz de Dios, no la de los hombres y mujeres, la luz de Dios. ¿Quién es Jefté? Jefté era un personaje que era rechazado. Bueno, su papá era un hombre importante, pero su mamá no. Su mamá había sido una prostituta. Así es que los otros hermanos de Jefté, los que eran hijos de las esposas y no de la prostituta, pues lo veían como un hijo ilegítimo, como un hermano ilegítimo, y no lo querían. De hecho, nadie en el pueblo lo quería, y Jefté pues vivía como marginado por la sociedad y se convirtió en una especie de pandillero, de cuatrero, que, bueno, afuera de la sociedad, marginado de la sociedad, y se dedicaba pues un poco a la guerra contra su propio pueblo y contra otros pueblos. Y a este personaje es al que Dios llama para liberar a su pueblo cuando han sido oprimidos por una nación extranjera. Y Jefté lucha valerosamente y es usado por Dios, es usado para los propósitos de Dios. Y él le da la gloria a Dios, pero cuando viene regresando a su casa, Jefté dice que como Dios bendijo su batalla, Dios le dio la victoria, él va a sacrificar a la primera persona que salga a recibirlo. Y resultó que la persona que salía a recibirlo era su hija. Y la sacrificó en el nombre de Dios. Cosa que Dios no ordena, cosa que Dios no dice que debamos hacer. De hecho, Dios lo prohíbe en otras partes de la ley. Pero así es este mundo, así es esta sociedad. Y me refiero a la de los jueces, aunque también la nuestra. Es una sociedad que hace lo malo delante de Dios, que hay inmoralidad, que hay violencia, que hay cosas malas. Y este personaje pues estaba contaminado por esas cosas y sin embargo Dios lo usó para sus propósitos. Después tenemos a Sansón. ¿Quién es Sansón? Quizá el peor de todos los jueces. De hecho es el último en esta lista cronológica del libro de los jueces, no en Hebreos sino en Jueces. Es el último porque el libro de los jueces nos presenta como una decadencia moral y el último, el más decadente, es Sansón.
Y lo interesante de Sansón es que había sido llamado para ser diferente. Nació milagrosamente, una de esas clásicas historias en la Biblia de una mujer que no puede tener hijos. Dios le aparece y le concede el milagro de ser madre. Y le dice Dios a la madre de Sansón que este niño va a ser dedicado a Dios, va a ser nazareo. Y eso significaba que iba a ser dedicado para Dios, no se iba a cortar el pelo, no iba a comer ciertas cosas, porque iba a estar su vida dedicada a Dios. Y así era Sansón en un principio, pero su vida fue todo lo contrario. Y esa es la ironía de esta historia, que Dios lo había apartado, escogido para ser un siervo de Dios, dedicado a Dios, y Sansón estaba viviendo todo lo contrario. Le gustaba el trago, le gustaba pues el libertinaje, la inmoralidad, y estaba con una y con otra mujer. Finalmente se enamora de una filistea, Dalila, que resultó ser su perdición. Todos se saben la historia, ¿verdad? La hemos visto en diferentes películas. Espero yo que la hayamos leído en la Biblia también. Y bueno, esta mujer le pedía a Sansón: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Porque con todo y su imperfección, Dios bendecía a Sansón y le había dado una fuerza extraordinaria para derrotar filisteos. Siempre digo que si Dios permitió que Sansón usara una quijada de mula, una quijada de burro, para matar 1000 filisteos, imagínense lo que va a hacer con un burro completo, o sea, con uno, conmigo. Y Dios usó a Sansón, que también era bien burro, y usaba a Sansón para liberar a su pueblo. Y Sansón seguía siendo infiel a Dios. Y bueno, Dalila le decía: si me amas, me vas a revelar cuál es el secreto de tu fuerza. Y Sansón le inventaba alguna cosa, ¿no? Y así 3 veces, hasta que finalmente le dijo: si me cortan el cabello, pierdo mi fuerza. Y yo no sé cómo Sansón no se daba cuenta que Dalila lo estaba engañando. Dalila le estaba preguntando cuál era el secreto de su fuerza para decírselo a los filisteos. Y si Sansón le decía: me tienen que atar con 7 cuerdas nuevas, amanecía el día siguiente atado con 7 cuerdas nuevas. Pero Dios le daba fuerza a Sansón, Sansón la destruía y eliminaba a los filisteos. Y Sansón no se daba cuenta del peligro, de la telaraña en la que estaba siendo enredado. Y creía que Dios le iba a seguir dando fuerzas y fuerzas y fuerzas. Pero uno de los pasajes más tristes es cuando dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Hasta Dios tiene un límite, mi amado hermano. La gracia de Dios es maravillosa. La gracia de Dios es incomparable. Pero incluso Dios llega un momento en el que nos dice: hasta aquí llegaste. Y eso le pasó a Sansón. Le cortó el cabello a Dalila y esa mañana se despertó y Sansón pensó que seguía teniendo su fuerza. Pero Dios se había apartado de él. Y los filisteos lo atraparon. Le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar como un burro, como lo que era. Y ahí está Sansón, aquel héroe fuerte, está completamente esclavizado, derrotado. Dice la Biblia que le empieza a crecer otra vez su cabello. Que queda muy claro, el poder de Sansón no está en su cabello, el poder de Sansón estaba en Dios. No perdió su fuerza porque perdió su cabello, perdió su fuerza porque Dios se apartó de él. Porque Dios no permitió más su infidelidad. Dios le daba una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Pero finalmente Dios se apartó de él, perdió su fuerza. Y ahí, en el último día de su vida, Sansón oró a Dios. Los estudiosos bíblicos se debaten si su oración fue de verdadero arrepentimiento o más bien de venganza. Me inclino a pensar que fue de verdadero arrepentimiento, pero hay quienes dicen que lo que quería Sansón era vengarse, que ni aún en su último momento Sansón se arrepintió de verdad. Me gusta pensar que Sansón se arrepintió de verdad porque Dios le concedió su petición y le dio fuerza una vez más. Y dice la Biblia que Sansón, sin ojos, ciego, humillado, se puso entre las columnas del templo, del edificio donde estaban burlándose de él. Y quebró las columnas y mató más filisteos en aquel momento que lo que había matado en toda su vida, para gloria de Dios. Porque los filisteos eran un pueblo malvado que oprimía al pueblo de Dios. ¿Qué nos enseñan estas historias, mis amados hermanos? Son historias complicadas. No las estamos estudiando, las historias. Un día estudiaremos el libro de Jueces, pero déjenme mirar las enseñanzas el día de hoy. 4 enseñanzas. Número 1, no te sientas suficiente, mi amado hermano.
déjame decir las dos cosas. No te sientas suficiente en ti mismo, pero tampoco te sientas insuficiente. Para Dios eres suficiente. Para Dios tu insuficiencia es suficiente. ¿Qué quiero decir con esta enseñanza doble? Número uno, no te creas que todo lo puedes. No es por tus fuerzas. Sansón se creía que en sus fuerzas podía destruir a los filisteos. No. Pero tampoco te sientas insuficiente en tu imperfección, porque tu imperfección es suficiente para que Dios trabaje. La enseñanza es esta: depende 100% de Dios. No te sientas suficiente, pero tampoco te sientas insuficiente. Más bien depende 100% de Dios. Es Dios, mi amado hermano, el que hace las cosas a través de ti, con todos tus defectos. Y con todas tus virtudes también las usa Dios, pero tus virtudes no son suficientes. Y tus defectos no son insuficientes, Dios puede usarlos. Número 2, no descuides tu propósito, no traiciones tu llamado. Mi amado hermano, Dios te ha llamado para algo. Dios llamó a Jefté, Dios llamó a Sansón. No descuides tu propósito. No traiciones tu llamado, que fue lo que hizo Sansón. Dios lo había llamado para ser un héroe, para ser un libertador de su pueblo, y lo hacía. Pero también lo había llamado para ser santo, apartado, dedicado a Dios. Y Sansón no vivía de esa manera. Ten cuidado, mi amado hermano. No descuides tu propósito. No te sientas más de lo que eres. Sé fiel al que te llamó. Número 3, no tomes decisiones apresuradas. No olvides a Dios. Fue lo que le pasó a Jefté. Jefté tomó una decisión totalmente equivocada. La persona que salga, lo voy a sacrificar delante de Dios. A Dios ni le gustan los sacrificios humanos. ¿Por qué estás prometiendo eso? Jefté, a veces nos pasa así. Tomamos decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Tomamos decisiones sin preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Ten cuidado con eso, mi amado hermano. Y por último, nunca te rindas. Si te caes, levántate y vuelve a Dios. Jefté, Sansón fueron hombres que fallaron, como cualquier hombre, como todos los hombres, como todas las mujeres, fallamos. Pero no te rindas. Santo no es el que nunca se cae, sino el que siempre se levanta, dice mi Padre. No te rindas, si te caes, levántate, vuelve a Dios, arrepiéntete. Dios te dará una última oportunidad. Me encanta la historia de Sansón, porque si de verdad se arrepintió, tuvo su redención. Tuvo una caída brutal, terminó sus días trágicamente, ciego, esclavo, siendo vituperado, se burlaban de él. Pero tuvo su redención porque se arrepintió. Y con el último, literalmente con su último aliento, dio gloria a Dios. Mi amado hermano, si te has caído, levántate. Dios te dará una nueva oportunidad. No te sientas suficiente ni insuficiente. Depende 100% de Dios. No descuides tu propósito. No traiciones tu llamado. Dios te llamó para algo. Número 3, no tomes decisiones apresuradas. No te olvides de consultar a Dios. Y número 4, nunca te rindas. Si te caes, levántate y vuelve a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este mensaje de Jefté y Sansón, héroes imperfectos que sin embargo nos enseñan de tu perfección, de tu cuidado, de tu poder. Permítenos ser de esa clase de héroes que son usados por tu hermoso poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.